En redes sociales sigo viendo mucho el tema de las mujeres deben bajar sus estándares, no hay hombres, y el tema de a los hombres les da miedo o inseguridad que las mujeres sean empoderadas o que tengan estudios o que sean inteligentes o que tengan dinero, etc. Y me gustaría que pudiéramos platicar de ellos porque me parece que tienen cierta correlación entre ellos. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en mi Sangre. Vamos a empezar por mujeres que son un poco más grandes, un poco más maduras, vamos a llamarles, y no hay hombres. Uno, si tú eres una mujer madura, me parece que esto es obvio. Evidentemente va a haber menos pool de hombres, un lote de hombres más reducido. Muchos de ellos están casados. Y si el problema no es porque es una mujer un poquito más madura y es porque los estándares, pues bueno, eso es un tema económico de que la gente que tiene el dinero que tú estás buscando, pues hay una escala y hay una pirámide y ese es el 2, máximo 5% de esa población. Entonces, me parece que es obvio. Dejen de decir, no hay hombres. Se supone que vivimos en feminismo y en el feminismo tú eres igual que el hombre en derechos y obligaciones. Entonces, ¿a ti en qué te afecta que tú tengas más dinero que el hombre? ¿O no? ¿O no es eso el feminismo, igualdad? Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer tus opiniones. Ahora, el tema es que si yo soy empoderada, a los hombres no les gusta, les da miedo, los intimidamos. No, no se engañen. A ver, si el primer punto es, tú realmente quieres andar con un hombre, entonces no te fijes en el dinero. Porque casualmente siempre las empoderadas quieren a alguien que gane el doble que ellas. Pues no que quieres salir con un hombre por quien es. Nos supone que hay romance y amor y nos supone que incluso es algo feminista el amor, pero no, quieren a alguien que tenga más dinero. Y dos, a los hombres no nos da miedo que hayas estudiado o que seas exitosa. Bien por ti, a los hombres nos da exactamente igual. El problema está en que te vuelves grosera, te vuelves patana, consideras que como tú eres exitosa, tienes que maltratar al hombre, te da el derecho a serle infiel, etc. ¿Cuántas veces hoy en redes sociales están viendo estas mujeres empoderadas y con dinero y demás? Tienen que tener ganado y aparte hoy en día tienen que buscar el colágeno, es decir, buscar el hombre más jovencito. Que no le veo nada malo que una mujer ande con un hombre mucho más joven que ella. Ese no es el problema. El problema es que también en el mismo mensaje ustedes dicen, sí, pero maltrátalo, úsalo, solo tenlo para pues, relaciones íntimas, físicas me refiero. Básicamente abusa de él. ¿Se imaginan que un creador de contenido hombre diera ese mismo mensaje? Hombre, si tú tienes dinero, tienes que abusar de niñas más jóvenes, hacer lo que quieras con ellas, maltratarlas, tú ten tu ganado. Uy, sería un drama, me cancelarían. Y de misógino, sexista, no me bajarían. Pero las mujeres abiertamente lo pueden decir, me parece terrible. Entonces estamos uniendo estos dos conceptos. Uno, no hay hombres, pues claro, si eres más grande hay menos hombres que sean solteros. Y dos, si tú eres empoderada y fuerte, pero lo único que te interesa es el dinero, pues también hay una economía. Y el hecho de que tengan derecho a abusar, denigrar a los hombres porque tú eres empoderada, pues no tiene sentido. Porque justamente el feminismo lo que peleaba es solo porque un hombre tuviera dinero, no tenía que ver a la mujer como un objeto sexual. ¿O no es uno de los puntos fundamentales del feminismo? Entonces, ¿por qué ahora que ustedes tienen el poder lo quieren hacer de regreso? No lo entiendo. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Por favor, en mi perfil viene la información. Por último, todo este tema de las mujeres tienen que bajar sus estándares. A ver, aquí es donde difiero un poquito con otros creadores de contenido masculinistas, especialmente los redpileros. No, en el feminismo buscamos igualdad. Por ende, A, estándar no debería ser dinero. Y B, si queremos respetar a las mujeres, tú ten los estándares que tú quieras y tú respeta mis estándares, ¿correcto? Eso sería igualitario. El tema es que más bien hoy en día las mujeres no están viendo su realidad. Más bien hoy en día deberíamos pedirle a las mujeres que se vean en un espejo. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día las mujeres se sienten insultadas si les dices, eres un 5.
Todas tienen la autopercepción, que la autopercepción es una idiotez. Nunca ha funcionado, ni funcionará. En realidad yo soy un 10, cuando en el mercado de relaciones no lo es, porque en la realidad sí existe una visualización o un estándar objetivo. No puede haber subjetivos en un mercado. Que ojo, todos los individuos son un 10, hombres y mujeres. Todos son igualmente valiosos. Esa clasificación es solo para las relaciones entre parejas. Es decir, qué tanto te aprecia o qué tantas personas te están buscando del otro sexo. Y hoy, con que se operen todas, ya todas son unos 10, pues no funciona así. A lo que me refiero, porque no es un insulto decirle a una mujer que es un 5 o un 6, es que en una curva de distribución normal de una población, eso es lo normal, eso es lo que, en donde la gran mayoría de las personas están, hombres y mujeres por igual. Es decir, no eres particularmente atractiva o algo que llame la atención fuera de lo normal, pero tampoco eres completamente desagradable para el otro sexo. Y aplica para hombres y mujeres. La gran mayoría de los hombres estamos entre un 5 y un 6. Eso es la realidad. El tema es, una 3 dice, no, yo quiero un hombre que provea, que me pague, me saque de viaje, me lleve a cenarme, un montón de cosas. Cuando uno en el feminismo no debía hacer dinero. Pero si nos estás evaluando por dinero, ¿por qué un hombre 9, es decir, un hombre que tiene mucho dinero, andaría con una persona que es un 3? ¿Es porque no hay hombres o porque tú eres un 3 y estás buscando 9? ¿Es porque debes bajar tus estándares o en realidad verte en un espejo y decir, a ver, yo tengo que andar con alguien similar a mí en el mercado de relaciones? Y 2, debemos entender por qué hoy en día hay tanto divorcio y cada vez hay menos relaciones. Porque todo se ha vuelto tan transaccional, todas las mujeres son tan modernas, que en realidad es misandria, no feminismo, que los hombres han dejado de ser sujetos para ser objetos. Porque en lugar de estar viendo patrones, valores, intelectos similares, quieren que les resuelvan la vida. Entonces, una mujer que no trabaja, que no gana dinero, dice, no, yo quiero un hombre rico. Pero si están juntos, como ella nunca tuvo ese esfuerzo, no va a saber administrar ese dinero o no va a saber el esfuerzo que lleva ese dinero. Si una mujer dice, no, es que yo quiero a alguien fit, pero ella no lo es, evidentemente no van a machar. Una mujer que dice, no, yo quiero hombres inteligentes y chistosos, pero ella es un bodrio, es tonta, perdón, pero no es una relación que va a funcionar. Las mujeres son las que nos han vendido que debe haber romance, amor, entrega. Me encanta porque un montón de mujeres dicen, quiero que tenga inteligencia emocional y que esté abierto emocionalmente, pero ellas no lo son o ellas no lo están. Que ser emocional y tener inteligencia emocional son cosas bien diferentes. Por eso es que no deben bajar sus estándares, deben verse en un espejo. Por último, los hombres, no se dejen engañar, todo esto son maneras de manipulación. Claro que hay hombres y el feminismo en teoría busca igualdad. Que no les digan es que es un rol de género. Los roles de género hoy solo benefician a las mujeres. El feminismo buscaba igualdad. Entonces, que no les digan es rol de género, es energía masculina, es caballerosidad, es ser proveedor. En teoría, las mujeres son igualmente valiosas. Entonces, dejemos de ver el dinero como la única solución y el único valor que tiene un hombre. Respétate a ti mismo y busquemos parejas que tengan valores similares a los nuestros. No que te vean como un bolsillo. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.